Hola a todos y bienvenidos al podcast La Nación, Crónicas de una Patria Inconclusa. Soy Jessica Ramírez y en este primer episodio vamos a adentrarnos en un tema clave y complejo de la historia de Colombia, el narcotráfico. El episodio, el caso del Cartel de Cali. El narcotráfico en Colombia no solo transformó la economía, sino que también permeó la política y la sociedad. Este fenómeno surgió aprovechando las debilidades de un Estado distraído y una economía en crisis, especialmente tras la bonanza marimbera de los años 70. Durante este periodo, la producción y la exportación de marihuana y posteriormente la cocaína se convirtieron en alternativas lucrativas para muchos colombianos afectados por las crisis agrícolas y textiles. A nivel internacional, el consumo de drogas se disparó tras la guerra de Vietnam y el auge del movimiento hippie, lo que llevó a Estados Unidos a exigir mayor control sobre el tráfico de estupefacientes. En Colombia la situación se agravó con la situación llamada la ventanilla siniestra del Banco de la República, que permitió el ingreso de grandes sumas de dinero ilícito al sistema financiero nacional. La aparición de cárteles fue una consecuencia directa de la necesidad de consolidar rutas y mercados internacionales. En la década de los años 70, el Estado colombiano se vio obligado a enfrentar la situación en los grupos insurgentes, como también el creciente poder del narcotráfico. Así surgieron dos cárteles más poderosos y violentos, el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela. Posteriormente, el cártel del Norte del Valle, que fue consolidado después. Ahora enfoquémonos en el Cartel de Cali, uno de los grupos criminales más influyentes en la historia del narcotráfico mundial. El Cartel de Cali se formó en los años 70 y fue liderado principalmente por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. A diferencia del Cartel de Medellín, el de Cali adoptó un perfil mucho más empresarial y discreto. Reclutaron personas de estratos sociales, conectados con actividades económicas convencionales y con experiencia en el mundo empresarial, lo que les permitió infiltrarse en sectores legales como farmacias, se le conoce como la rebaja, bancos como el de Panamá, equipos de fútbol como el América de Cali y medios de comunicación. El Cartel de Cali destacó por su estrategia de corrupción e infiltración, logrando vínculos con políticos y financiando campañas presidenciales, como que evidenciaron el famoso caso de los narcocassettes durante el gobierno de Ernesto Samper. Su método fue preferido por el soborno y la negociación, evitando la violencia abierta que caracterizaba a sus rivales de Medellín. En el apogeo de Cali controló hasta el 80% de las exportaciones de cocaína hacia Estados Unidos durante los años 80 y 90 y expandió sus operaciones a Europa, especialmente a ciudades como Berlín. Comenzaron el negocio con exportación de marihuana y luego pasaron a cocaína, comprando la pasta base en Bolivia y Perú, transportándola en sus propias aeronaves. Además, el Cartel de Cali fue pionero en el lavado de dinero a través de empresas legales y bancos de Colombia y el extranjero. Alias Pacho Herrera, uno de sus líderes, fue clave en el lavado de dinero desde Estados Unidos y en la apertura en las rutas comerciales en Nueva York, donde en ese momento Estados Unidos tenía la prioridad de alejar la heroína, y después esto lo aprovechó el Cartel de Cali para meter a Pacho Herrera y comenzar su extensión en Estados Unidos en la cocaína. En resumen,
El cartel de Cali representó una nueva generación de narcotraficantes, más discretos, con un enfoque corporativo, empresarial y una capacidad impresionante para infiltrar la economía y la política, marcando un antes y un después en la historia del crimen organizado en Colombia. Es por eso que en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos ayudará a entender cómo el narcotráfico no solamente afectó a grandes esferas del poder, sino también a la vida cotidiana de personas comunes. En esta ocasión nos acompaña alguien muy cercano a mí, mi tío paterno. Él trabajó durante varios años en clubes sociales en Cali, precisamente en la época en la que el cartel de Cali tenía una fuerte presencia en la ciudad. Su experiencia es valiosa porque aunque no estuvo directamente involucrado en el negocio del narcotráfico, sí fue testigo cómo el cártel influía en todos los niveles de la sociedad, incluso en los empleos más sencillos. A través de su testimonio vamos a descubrir cómo el cartel de Cali no solamente movía grandes cantidades de dinero y controlaba rutas de exportación de droga, sino que también generaba empleo y oportunidades para muchas personas que, como mi tío, simplemente buscaban ganarse la vida. Peones, meseros, personal de mantenimiento y muchos otros trabajadores terminaron de manera indirecta siendo parte de la maquinaria social y económica que el cártel había construido en la ciudad. Él nos narra desde la ciudad de Bogotá y estando en ese momento, en plena capital, le ofrecieron el empleo y resultó en Cali, prácticamente de peón y adiestramiento. Esto nos muestra cómo la influencia del cartel de Cali iba mucho más allá de los capos y de los grandes negocios ilegales. Llegaba hasta las bases de la sociedad, permeando la vida cotidiana y el tejido social de Cali. Como escucharemos más adelante, la historia de mi tío es solamente un ejemplo de cómo el narcotráfico logró infiltrarse en todos los rincones, afectando desde quien está en la cima hasta la base. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi tío y le agradezco por compartir con nosotros su experiencia y ayudarnos a entender cómo el cartel de Cali dejó huella en la vida de tantas personas en la ciudad. Iniciar preguntando cómo fue que usted llegó a este, a este cartel, que me dé un poco de contexto, un poco de historia, cómo llegó ahí y qué cargo ocupó ahí. Bueno, buenas tardes. Sí, yo estar trabajando como preparador, guía desde los caballos de carreras, llegué a la ciudad de Cali en un club que se llamaba La Equitación La Z. Llegué a trabajar como parafrenero de la limpieza y aseo a los caballos con varias personas de pronto el cartel de Cali, como fueron Rodríguez, pero yo en ellos no tuve contacto pues con ellos, sino el contacto era con el dueño de este establecimiento que era La Quitación La Z, que era un club, o es un club, no sé si todavía esté. Entonces llegué a cuidar los caballos allá, pero sí en contexto de todo eso del narcotráfico, pues fue muy fuerte para el pueblo colombiano, porque ahí fue donde se subió mucho de la parte territorial, de toda esa economía que se perdió también desde los usos y costumbres del territorio colombiano. Entonces ya llegaron muchas de esos narcotraficantes que procesaban diferentes como la marihuana, la coca, traición de todas estas cosas, lavado de activos, lavado de dinero, con diferentes procesos desde la economía. Entonces fue muy fuerte porque hubieron muertes, hubieron muchas cosas desde el gobierno nacional, pero también desde, digámosle, los dirigentes entes como el ejército, la policía, pues también habían infiltrados también en ese momento, porque cuando yo llegué allá, pues allá, para yo llegar allá me llevó un eh, mayor del ejército
allá a ese club, pero todavía estaban allá ellos también en esa época. eh, También tenían esos caballos movientes allá para la preparación de la equitación, como del salto, el adiestramiento. Entonces sí había personas también ahí infiltrados del gobierno. Entonces uno pues dice hasta dónde todo esto ha avasallado el territorio colombiano y lo que está pasando aquí en la actualidad con estos grupos armados que salen a hacer todo este daño al territorio con muertes, violaciones. También si lo vemos desde concepto, todo eso que se ha venido, que ya son robos, masacres que se han eh, hecho al territorio como un texto de líderes, lideresas. Entonces también ha sido muy fuerte porque se ha avasallado sobre que estos líderes que de verdad quieren estar una Colombia mejor, pero entonces ha sido muy fuerte por todo ese contexto de estos grupos armados que han sacado la gente de los territorios y se han tomado el territorio para usos del narcotráfico, entonces lavado de activos. Entonces sí es una gran problemática y eso pues se le pide a la nación, a los gobernantes y también a la gente de la comunidad del país, que elijamos esos gobernantes que de verdad nos sirvan para bien de nuestra comunidad y de la humanidad, de nuestro pueblo colombiano. Muchas gracias. Como, o sea, desde Bogotá, obviamente uno es ajeno, porque no está en los o sea, como fue Medellín o Cali, que se formaron estos carteles. Obviamente Bogotá sentía, por ejemplo, lo del DAS, lo de las bombas, pero no era como que no tuviera el narcotráfico ahí, como las rutas, como por ejemplo pasa en los departamentos, porque pues entendemos que Bogotá es centralizado, o sea, todos los mandos de poder están acá y no están donde deberían estar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo usted como persona en esas décadas, eh, toda la percepción, o sea, cómo sintió el narcotráfico desde Bogotá y al llegar allá a Cali y ver que, o sea, y ver que estaban los militares ahí, pero también que esos caballos pertenecían al Pedro Rodríguez Orejuela? ¿Cómo fue esa percepción? ¿Cómo pensó? O sea, es decir, ¿qué pensamientos tuvo en ese momento desde llegar acá, desde que estuvo acá hasta llegar allá y ver cómo se manejan esas esferas en un club social, por ejemplo? Y pues eso fue pues duro, ¿no? Porque llegar a uno allá a ese contexto de ciudad de Cali, cuando están allá, pues esas personas que pues han hecho daño, ¿no? Pues siempre pues da también pues miedo y susto de lo que ha pasado, de lo que pasó acá en el distrito Bogotá, pues todo eso de las bombas, todo eso cuando pasó en el DAS, todo eso que pasó en el DAS era porque el presidente, esas autoridades en su momento, pues estaban ejerciendo como esa justicia. Entonces ellos querían abayazar y querían acabar el pueblo porque no había como ese reglamento que ellos querían para que ellos siguieran trabajando, importando todas esas, la coca, la marihuana, todos esos eh, eh, digamos, medicinas que son mal usadas, entonces también se acababa mucho ese contexto de nuestra población, de los territorios mismos. Entonces se vio también eso mucho miedo cuando eso bomba, porque mucha gente murió inocente y se quería acabar todo eso, entonces querían acabar también el país, estos líderes. Entonces fue muy fuerte porque uno veía que bombas, bombas al dar, bombas a los territorios. Y sabemos, por ejemplo, el cartel de Cali, ¿no? Cartel de con Rodríguez, en Medellín pues, estaba Pablo Escobar y en Cundinamarca estaba Gacha en el momento, pues todo eso era muy fuerte porque no había como esos controles y pues lo que sufría era el pueblo colombiano porque de ahí se colocaron muchas deudas para la nación. Que hubieran todo eso cuando ellos colocaban esas bombas, pero también ese patas que llaman y que le hacía mucho daño a la gente y la gente moría inocente. Entonces era muy fuerte. Entonces, inclusive nuestros abuelos, padres, mucha gente inocente que murió por toda esta guerra que los carteles generan en contexto de nuestro país colombiano. Y bueno, para finalizar, me gustaría preguntar si, o sea, ¿cuánto duró en este trabajo
y cuando salió de ahí sí salió con amenazas, salió en buenos términos, em, o bueno, también el susto, porque eso pasa, es decir, uno en esas esferas, o sea, que uno resulta ahí no por voluntad, sino porque por cosas del destino. O sea, al devolverse y estar ahí como, o sea, es decir, fue en buenos términos, se sintió amenazado, sintió como ese miedo cuando llegó acá. O sea, cómo fue para rehacer su vida después de este suceso que obviamente no se lo esperaba. No, pues cuando ya reiniciar y ya no seguir pues trabajando pues con ese club que son la Z, pues pasar la renuncia y ya pues terminar, llegar a otra vez a la ciudad de Bogotá. Pues no dio miedo porque de igual el contacto era directamente con el club, de la organización de ese club. Entonces pues no hubo miedo, pues ya retomar las actividades acá necesito llegar a trabajar en empresas, llegué a trabajar en una empresa de jabones, Garza se llama la empresa, se llama. Entonces, pues no hubo ningún contacto ni ninguna amenaza porque igual nosotros estamos ya trabajando era por el club. Entonces, no, pero sí da miedo, pues también porque todos estos contextos de, digamos, de información, de trabajadores que trabajan inocentemente con estas organizaciones, pues influyen mucho también en ese pensamiento de que estas gentes que hacen esa parte negativa para nuestro país colombiano, pues de todos modos, ninguna amenaza pues hubo en ningún lado, pero sí uno prevención también porque igual pues uno había trabajado allá, pues uno no sabía como ese contexto de con quién estaba trabajando, cómo eran esas organizaciones, pero sí influye mucho en el pensamiento desde, digamos, la parte espiritual, desde ese trabajo que uno viene haciendo, como formándose desde el ser humano, ¿no? El ser humano pues influye mucho toda esa parte espiritual, pero también la parte psicológica. Entonces sí, pues da también miedo, susto, pero igual acá estamos y estamos para seguir luchando por nuestro país colombiano, para nuestros buenos modales de nuestras nuevas generaciones acá en contexto de ciudad y de país colombiano. Muchas gracias. Al anterior podemos decir que el cartel de Cali se dedicó más a la economía que al sicariato, porque buscaba legitimidad, poder económico y social, y prefería la corrupción y la infiltración, el soborno. En cambio, el cartel de Medellín utilizó la violencia y el sicariato como principal herramienta de poder, enfrentándose abiertamente al Estado de sus rivales. Esta diferencia de enfoques marcó el destino y la percepción pública de ambos cárteles en la historia del narcotráfico colombiano. Como escuchamos en la entrevista, una de las cosas más sorprendentes fue ver cómo la policía, el ejército y los narcotraficantes compartían los mismos espacios sociales en Cali. Mi tío, por ejemplo, como escuchamos anteriormente, quien le ofertó el empleo fue un general, quien le prometió mejores condiciones laborales. En los clubes sociales era común ver miembros de la fuerza pública y el cartel compartiendo y mostrando una imagen amigable, muy diferente a la que la sociedad imaginaba. Esto demuestra que el cartel no solo controlaba el negocio de la droga, sino que también tiene una gran influencia social, llegando a personas comunes que solo buscaban empleo. Además, el cártel logró hacer alianzas con altos mandos del gobierno y la policía, como lo muestran casos como el del coronel Danilo González, quien pasó de perseguir a Pablo Escobar en el bloque de búsqueda a trabajar con el cártel del norte del Valle, y quien estuvo el bloque de búsqueda financiado por los hermanos Rodríguez. Es decir, desde un principio se creó esta alianza entre militares y narcotraficantes, y estos dos iban detrás del principal objetivo. Uno le convenía el objetivo militar y el otro por quitarle las rutas del narcotráfico a Pablo Escobar. Como señala la Comisión de la Verdad, los hermanos Rodríguez Orejuela no solo crearon empresas legales, sino que también se infiltraron en la fuerza pública, como lo hemos dicho anteriormente.
una estrategia muy diferente al cártel de Medellín, que iba a la defensiva. Así el cártel de Cali logró mezclarse en todos los niveles de la sociedad caleña, desde los grandes negocios hasta los trabajos más sencillos. En la entrevista podemos decir que esto nos muestra cómo la influencia del cártel de Cali iba mucho más allá de los capos y de los grandes negocios ilegales. Llegaba hasta las bases de la sociedad, permeando la vida cotidiana y el tejido social de Cali. Como escuchamos anteriormente, la historia de mi tío es solo un ejemplo de cómo el narcotráfico logró infiltrarse en los rincones, afectando tanto a quienes estaban en la cima como a quienes simplemente buscaban un empleo honesto y que bueno, aunque es una anécdota, más él lo comentaba también cómo esta decisión le llegó a cambiar la vida, porque él se dejó influenciar por el general del ejército. Y no, en vez de quedarse a trabajar en la caballería, es decir, llegó al bando contrario. Y como él me lo comentó después, hubiera sido mi vida muy distinta si yo hubiera seguido ahí también. Digo, porque cada decisión tiene su consecuencia, a la vez que su causa. Pero también mi vida hubiera cambiado drásticamente, donde yo hubiera avanzado más en el cartel, donde yo hubiera tenido la posibilidad de ocupar otros cargos. Entonces, esto nos muestra que más que el conflicto en Colombia, también cada individuo se permea por esto, cada persona, y cada persona tiene que tomar también la decisión de su vida. Y también cómo esto afecta a la sociedad y cómo esto afecta a su vida y a su familia, a muchos entornos, desde lo macro, desde el gobierno, hasta lo micro, como las personas que vivimos y hemos escuchado. Entonces, muchas gracias. Es un cierre al primer episodio de este podcast.